Vamos a ver cómo funciona el control intrínseco dentro de la misma Cámara cuando no consigue el dictamen favorable. Por ejemplo, pasa el proyecto de ley a comisión y la comisión dictamina en contra de la propuesta como ley. Va al recinto y en el recinto obtiene la mayoría. O sea, no importa que el dictamen de la comisión de asunto del tema que se refiera sea o no favorable. Si en el recinto se produce la mayoría, ese proyecto es aprobado. Así aprobado, va a la Cámara Revisora. Entonces, en la Cámara Revisora también ingresa para estudio de comisión, pero puede ocurrir que la Cámara Revisora no haga lugar a ese proyecto de ley o produzca algunas modificaciones. Con ese rechazo y esas modificaciones propuestas, vuelve a la Cámara de Origen. Es decir, si fue originaria la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores y la de Senadores objetó algunos puntos del proyecto, vuelve a la Cámara originaria para que revea respecto de esas observaciones realizadas por la Cámara Revisora. Eventualmente, si esa Cámara de Origen aprueba las objeciones, se convierte en ley que luego pasa al Ejecutivo y luego es controlado por el Judicial. Fíjense entonces cómo, a pesar de la existencia de mayorías, no puede haber una sanción de ley sin un tratamiento necesario y previo. Pero lo más importante acá aparece la figura del Poder Judicial y de este cuarto, diríamos, organismo constitucional que es el Ministerio Público. ¿Qué significa el Ministerio Público para la estructura constitucional de la República? Y fíjense que no es menor, porque el poder se conforma por Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público. O sea que no aparece integrando ninguno de los tres poderes anteriores. ¿Justamente por qué? Porque el Ministerio Público está velando por la vigencia de la legalidad en la República, defendiendo los intereses generales de la sociedad. Fíjense entonces cómo este Ministerio Público que aparece con la reforma de 1994 se convierte en el custodio principal de la legalidad del funcionamiento de las instituciones republicanas. Entonces no es menor el dato de la importancia del Ministerio Público y su cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Ministerio Público, por la importancia de su papel en el desenvolvimiento institucional, debe ser cuidadosamente reglamentado y seleccionado. Entonces ya no podemos hablar de que el Ministerio Público sea realizador de la política del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. No, el Ministerio Público tiene que ser garante del cumplimiento de la legalidad y del respeto a las instituciones republicanas. Entonces, el dato de la muerte del fiscal federal Nisman no es un dato menor en el desenvolvimiento de la democracia, porque justamente él tenía en sus manos el control de la legalidad y el respeto a las instituciones de la República. Entonces, ese nuevo instrumento institucional incorporado en la vida republicana aparece como un órgano de vital importancia, que debemos cuidarlo, y mucho, porque fíjense más, que no solamente es el controlador de la legalidad, sino que el control de la transparencia del desenvolvimiento de los poderes de la República.